Morí y durante 7 minutos vi lo que hay más allá. Mi nombre es Jessica y el 12 de marzo de 2025 mi vida cambió para siempre. No tenía idea de que ese día sería el último, o eso pensé. Un violento terremoto ocurrió mientras estaba de vacaciones en Tailandia, y en un instante, desaparecí. Pero la muerte no fue el final. Experimenté una realidad tan vívida, tan innegable, que me sacudió hasta lo más profundo. Lo que vi, lo que oí y lo que Jesús me reveló, nunca lo podré olvidar, y ahora no tengo más remedio que compartirlo. Jessica, despierta, ya son las 7 de la mañana, la voz de mi amiga Katie resonó en nuestra pequeña villa frente a la playa en Phuket. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. El aire olía a sal y a comida callejera lejana, un recordatorio de la vida vibrante justo afuera de nuestra puerta. Era nuestro último día en Tailandia, el capítulo final de unas vacaciones de ensueño. 5 minutos más, murmuré, tapándome la cabeza con las sábanas. Pero pasaron los minutos y finalmente logré salir de la cama. Habíamos planeado explorar el mercado local, tomar agua de coco fresca y sumergirnos en la playa por última vez. El aire era húmedo, pero una suave brisa trajo algo de alivio. Hoy es perfecto, sonrió Katie, ajustándose su sombrero para el sol. No hay nubes, solo nosotros y el océano. Nos reímos, hicimos bromas sobre extender nuestro viaje y paseamos por las calles estrechas llenas de puestos coloridos. El mundo parecía tan normal, tan vivo. No tenía idea de que la vida tal como la conocía estaba a punto de escaparse de mis manos. Al mediodía, el día se había vuelto más caluroso. Encontramos un pequeño café cerca de la playa, cuyos ventiladores luchaban contra el calor implacable. Recuerdo haber tomado un sorbo de un batido de mango y la condensación goteaba por mis dedos. Los lugareños sonrieron cálidamente y la charla distante se mezcló con el sonido de las olas. Entonces sucedió. Al principio, fue solo un ruido sordo, como un trueno lejano. Pero en cuestión de segundos, el suelo debajo de nosotros se retorció y gimió. Los cristales se rompieron y la gente gritó. Miré a Katie a los ojos, miedo, miedo puro y sin filtro. Bajar, alguien gritó, pero la tierra no tuvo piedad. Las paredes del café temblaron y luego se agrietaron. Los turistas corrían en todas direcciones, el polvo llenaba el aire y nos ahogaba los pulmones. Mis piernas se negaron a moverse. Mi cuerpo se congeló por el terror primario de lo desconocido. ¡Jessica! Katie gritó y me agarró del brazo, pero antes de que pudiera responder, la fuerza me derribó. El edificio se derrumbó. Escuché el repugnante crujido de piedra contra piedra, el aire espeso de polvo y escombros. Mis pulmones ardieron. No había luz, solo caos. Solo el sonido de la existencia colapsando. Recuerdo el dolor, agudo e implacable. Algo me inmovilizó. Jadeé, pero el aire estaba enrarecido. Mi cuerpo gritaba pidiendo alivio, cada latido golpeaba en mis oídos. Y luego, nada. Todavía podía oírlos, los gritos, las voces frenéticas. Mi propio pulso martilleaba como un tambor de guerra, pero no podía moverme. Mi cuerpo ya no era mío. Intenté respirar, pero el peso sobre mi pecho aplastaba cada intento. El pánico me invadió. ¿Fue esto? ¿Fue así como terminó? Mantente despierto, supliqué en silencio. Solo espera. El techo se había derrumbado y me rodeaban fragmentos de vidrio y trozos de cemento. Una sirena lejana gimió. El polvo se arremolinaba en el aire sofocante, pintándolo todo de un sombrío tono gris. Mis manos arañaron el suelo, mis dedos temblaban mientras luchaba por mantenerme consciente. Oí pasos, pesados, frenéticos. Alguien gritó órdenes en un idioma que no pude entender. Equipos de rescate. Estaban aquí. Pero no pude pedir ayuda.
Mis labios no se movían, mi voz permaneció encerrada dentro de mí. Por favor, pensé, encuéntrame. Los segundos se prolongaron hasta la eternidad. Era consciente de la presión insoportable sobre mi cuerpo, las costillas fracturadas, los pulmones ardiendo. Pero algo más me atraía. Una extraña sensación de desapego, como si mi mente se estuviera deshaciendo lentamente del peso del dolor. Y entonces sucedió. El ruido empezó a desvanecerse. La angustia desapareció. Las voces que gritaban se apagaron hasta convertirse en un zumbido distante. Ya no me dolía el pecho. Mi cuerpo se sentía ligero, ingrávido. Era como si los hilos que me unían a este mundo se hubieran cortado. Me vi a mí mismo, mi forma sin vida, aplastado bajo los escombros. Tenía los ojos cerrados y mi cara pálida. Pero no tuve miedo. No había miedo, solo una extraña sensación de paz. ¿Es esto la muerte? Pensé. Floté sobre los restos. El mundo debajo de mí parecía tan pequeño, tan distante. Mi mente debería haberse llenado de pánico. Debería haber estado aterrorizada, pero no lo estaba. Algo o alguien me estaba llamando. Una fuerza de calidez inimaginable, y la seguí. Ya no sentí el quebrantamiento de mi cuerpo. El dolor se había evaporado, dejando solo una suave quietud. Mi entorno cambió. No había techo ni paredes, solo una vasta extensión de cielo oscuro e interminable. Pero no fue aterrador. Era reconfortante, como la calma antes del amanecer. Me cerní sobre la devastación y observé cómo los rescatistas sacaban a otras personas de entre los escombros. Rostros que no reconocí se desdibujaron en movimiento. Algunos sobrevivieron, otros no. Sin embargo, de alguna manera sabía que todo era como debía ser. Entonces lo sentí. Un tirón, como manos invisibles guiándome. Levanté la mirada y, en un instante, vi que el cielo se abría. La luz, más brillante que el sol pero reconfortante a la vista, se derramaba a través de la grieta. No era solo luz. Estaba vivo. Me dio la bienvenida. Quería resistir. Pensé en Katie, mi familia, la vida que había dejado atrás. Pero la calidez de esa luz era irresistible. Cada palabra, cada arrepentimiento, se desvaneció. No solo lo estaba observando. Me estaba convirtiendo en parte de ello. Jessica, la voz no fue pronunciada, pero la escuché en cada parte de mi ser. Fue tierno, conocedor, poderoso. Mi nombre, pronunciado como una promesa sagrada. Intenté responder, pero no salieron palabras. El mundo a mi alrededor se oscureció y la luz me abrazó. Me atrajo suavemente, como una mano amorosa que atraviesa el velo. Crucé. En el momento en que crucé, sentí que todo cambiaba. Mi cuerpo, el caparazón roto que había dejado atrás, ya no importaba. No tenía brazos ni piernas, pero podía moverme. No había latidos del corazón, pero estaba más vivo que nunca. Vi colores para los que no tenía nombre, sentí sensaciones que las palabras nunca podrían describir. El aire mismo zumbaba con una energía antigua. El tiempo, tal como lo conocía, no existía. Cada momento fue eterno. Y entonces la presencia se hizo más cercana. La luz que me había recibido comenzó a latir. Ya no era un resplandor lejano. Fue aquí. Fue. Jessica, mi alma tembló cuando Jesús se paró frente a mí. Su luz lo atravesaba todo. No había sombras en su presencia, solo amor, amor abrumador e incondicional. Y con ese amor vino un mensaje, una verdad y una advertencia. No puedo explicar cómo lo supe, pero en el momento en que crucé, lo entendí. Ya no estaba en la tierra, pero tampoco estaba en el cielo. Era un lugar intermedio, un reino de cielo y luz infinitos. No había suelo debajo de mí, ni muros a mi alrededor,
solo la presencia de algo mucho más grande. El aire estaba cargado de un suave zumbido, como el eco distante de 1000 voces. Sin embargo, ningún miedo me consumió. En cambio, sentí una paz tan profunda que era como si hubiera estado envuelta en la esencia misma del amor mismo. Mis pensamientos fluían sin esfuerzo. Cada pregunta que tenía fue respondida en el momento en que se formó. Pero la parte más extraña. No me sentí solo. Sentí seres a mi alrededor, no cuerpos físicos, sino presencias de luz. Se movían como susurros en el aire, su energía brillaba suavemente. No hablaron con palabras, pero yo los entendí. Estaban conscientes de mí y podía sentir su calidez. Algunos transmitían alegría, otros irradiaban una fuerza silenciosa. No eran extraños, de alguna manera, los conocía. Entonces, como convocada por una fuerza que no podía ver, la luz cambió. Los colores que me rodeaban palpitaban más brillantes. Olas doradas ondearon en la atmósfera. Apareció un camino, no un camino o un puente, sino un sentimiento, una dirección. Lo seguí. A cada paso me sentía más ligera. Las cargas que había cargado en la vida, los arrepentimientos, las dudas, ya no pesaban sobre mí. Mi alma se sintió libre. Cuanto más me acercaba a la fuente de luz, más podía sentir su presencia. No fue solo iluminación, era una fuerza viva, consciente y rebosante de amor. Fue entonces cuando lo supe. Esta luz me llamaba y ya no podía resistirme. A medida que me acercaba, la luz consumía todo a mi alrededor. Sin embargo, todavía podía ver cada tono brillar con un brillo imposible, diferente a cualquier cosa en la tierra. Pero lo que más me llamó la atención fue la presencia en su interior. No era solo luz, estaba vivo. Me vio. Me conocía. Cada parte de mí, incluso las piezas que había escondido del mundo, mis alegrías, mis arrepentimientos, mis miedos más profundos. Y, sin embargo, no hubo juicio, solo amor. Un amor abrumador y que todo lo consume. Entonces las escuché, las voces. Pero no fueron duros ni autoritarios. Eran suaves, como una brisa que se mueve entre la hierba alta. Algunos susurraban, otros cantaban. Sus tonos llevaban recuerdos, emociones, como si. Las voces pertenecían al tejido mismo de la existencia. Ella está aquí, dijo una voz, aunque no fue pronunciada en voz alta. Ahora lo entiende, repitió otro. Quise responder, preguntar qué era ese lugar, pero las palabras no me salían. En cambio, sentí que su conocimiento se filtraba en mí. Lo entendí sin necesidad de preguntar. Este reino estaba más allá del lenguaje, más allá de cualquier cosa que la mente humana pudiera captar. Sin embargo, sabía que me habían traído aquí por una razón. Y entonces lo vi. La luz ante mí comenzó a cambiar, su brillo se suavizó. De su centro surgió una figura. No dio un paso adelante, pero de repente apareció allí, una presencia tan radiante que incluso la luz circundante pareció inclinarse en reverencia. Jesús. Nunca podría haber imaginado cómo sería estar frente a Jesús. Su presencia desafió todo entendimiento humano. No existía ninguna forma física como la conocemos, pero era completamente real. Su luz pulsaba con un poder inimaginable, pero no del tipo que exigía miedo. Era el poder del amor absoluto. Cuando nuestras miradas se encontraron, mi alma tembló. Cada muro que había construido alrededor de mi corazón se derrumbó. Me quitaron todas las máscaras que había usado. En su mirada lo vi todo, mis fracasos, mis arrepentimientos, mi vergüenza, y, sin embargo, todo lo que sentí fue su amor abrumador. Jessica, dijo. No se limitó a pronunciar mi nombre, lo declaró. Resonó en todo mi ser, como una canción que siempre había conocido pero que había olvidado. No había ninguna condena en su voz, solo conocimiento,
comprensión y un amor tan profundo que me hizo llorar. Siempre te he conocido, continuó. Incluso antes de que te formaras, conocía tu corazón. Sus palabras me desentrañaron. Afloraron recuerdos, momentos que había enterrado durante mucho tiempo. Momentos en los que había lastimado a otros, decisiones de las que me arrepentí. Sentí el peso de cada error, pero en lugar de vergüenza, sentí una invitación. ¿Verás lo que yo veo?, preguntó. Y en un instante, el mundo que nos rodeaba cambió. Ya no estaba parado en ese espacio radiante. Estaba de vuelta en los momentos de mi propia vida, pero esta vez vi a través de sus ojos. Vi la alegría que había traído a los demás con una palabra amable. Vi el dolor que había causado con acciones irreflexivas. Vi las pequeñas decisiones que parecían insignificantes pero que se extendieron a través del tiempo, cambiando vidas de maneras que nunca entendí. Cada momento importaba. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque parecía que la pregunta ya había sido respondida. Porque debes entender, respondió Jesús. Cada acción, cada pensamiento, cada elección tiene peso. El amor nunca se desperdicia. Tampoco el odio. Lo que haces resuena mucho más allá de lo que puedes ver. Me mostró cómo mis oraciones habían fortalecido a otros, incluso cuando dudaba de su valor. Vi personas que había olvidado, rostros que apenas recuerdo, que habían sido conmovidos por un simple acto de bondad. Pero entonces vi la verdad más oscura. Vi el dolor que había causado con palabras descuidadas, las oportunidades que ignoré, el amor que retuve. Cada acción se ramificó como ondas en un vasto océano, afectando vidas de maneras que nunca imaginé. Tu mundo está más conectado de lo que crees, dijo Jesús suavemente. Cada alma está entretejida en el tejido de la existencia. Lo que uno da o retiene, otro lo recibe. Y luego me mostró algo para lo que no estaba preparada. Vi el sufrimiento del mundo, la división, el odio, la destrucción. Pero más que eso, vi cómo empezó todo. No con grandes guerras o acontecimientos catastróficos, sino con pequeñas decisiones, una negativa a perdonar, una decisión de actuar por miedo en lugar de por amor. Estas opciones se multiplicaron por miles de millones, creando las tormentas que azotaron a la humanidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Todavía hay esperanza?, yo pregunté. Los ojos de Jesús se suavizaron. Siempre hay esperanza, afirmó. Pero comienza dentro. El amor debe ser elegido una y otra vez. Y luego me dio el mensaje, una advertencia que sabía que tendría que llevar de regreso. Díselo, dijo. El tiempo es corto, pero todavía tienen una opción. En el momento en que Jesús pronunció esas palabras, la luz que nos rodeaba cambió. Fue como entrar en un vasto océano de recuerdos. Pero no fue solo mío. El tiempo ya no seguía ninguna regla, el pasado, el presente e incluso vislumbres del futuro se confundían en uno. Y lo vi todo. No era como ver escenas de mi vida en una pantalla. Estaba dentro en cada momento. Sentí lo que había sentido en ese momento, alegría, tristeza, ira, arrepentimiento. Pero había algo aún más profundo. Podía sentir el impacto que mis decisiones tuvieron en los demás. Cada palabra que dije, cada acción que tomé, repercutió más allá de lo que jamás había imaginado. Me vi de niña, riendo con mi madre en el parque. Podía sentir su felicidad, la calidez que transmitía mi risa. Luego, vi momentos que quería olvidar, momentos en los que había hablado con ira, palabras descuidadas que hirieron profundamente a otros. Pero esta vez no solo lo vi. Lo sentí. Cada gramo de dolor que había causado, cada lágrima que había caído por mi culpa, resonaba en mi ser. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable. Para que puedas entender, dijo. Para que puedas ver cuánto importaron tus elecciones.
Pero no fue solo el dolor lo que vi. Había amor, mucho amor. Momentos que pensé que eran insignificantes resultaron ser monumentales. Vi la vez que le sonreía al cajero que parecía cansado y derrotado. Nunca lo pensé dos veces, pero en ese momento, mi simple amabilidad le había dado la fuerza para continuar con su día. Vi oraciones que había susurrado a altas horas de la noche, convencido de que nadie me escuchaba. Sin embargo, observé cómo esas oraciones se entretejían a través del reino espiritual como hilos de luz dorada, tocando vidas que nunca conocí. Cada acto de perdón, cada decisión de elegir el amor sobre la amargura, envió ondas de curación a través del tiempo. La comprensión me abrumó. Caí de rodillas, aunque mi cuerpo no tenía peso. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Podría haber hecho mucho más, dije entrecortadamente. Jesús extendió su mano y la apoyó en mi hombro. No había condena en sus ojos, solo comprensión, solo amor. Todavía puedes, dijo. La revisión de la vida continuó. Vi ocasiones en las que había ignorado las necesidades de los demás, no por malicia, sino porque estaba demasiado consumido por mis propias distracciones. El desplazamiento interminable a través de mi teléfono, las conversaciones fugaces sin escuchar realmente, las veces que elegí la comodidad sobre la compasión. Cada momento parecía pequeño en ese momento, pero el impacto fue innegable. Pero no fueron solo mis acciones. Mis pensamientos, los que creía que eran privados, también tenían peso. Cada juicio que emití, cada suposición que hice, manchó el mundo que me rodeaba. En el ámbito espiritual, los pensamientos no eran invisibles. Llevaban energía, dejando marcas en los hilos de la existencia. Vi cómo el resentimiento que albergué durante años actuaba como un veneno y se filtraba en mis relaciones. Nubló mi corazón y me impidió ofrecer el amor del que era capaz. Sin embargo, también ocurrió lo contrario. Cuando elegí perdonar, incluso cuando me dolía, creó una onda de luz que rompió las cadenas de la amargura. Entonces, vi algo que me sacudió hasta lo más profundo. Hubo un momento, aparentemente trivial, en el que me encontré con un vagabundo en la calle. Recordé la culpa que sentía mientras seguía caminando, demasiado ocupada e incómoda para detenerme. No pensé mucho en ello después, pero en esta revisión de vida vi lo que me había perdido. Ese hombre había orado momentos antes de que yo pasara junto a él, no por dinero, sino simplemente por una señal de que no era invisible. Mi decisión de ignorarlo no fue solo una oportunidad perdida, fue una respuesta que nunca llegó. Las lágrimas llenaron mis ojos una vez más. ¿Es demasiado tarde?, susurré. La voz de Jesús era suave pero firme. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor. La visión cambió una vez más. Ya no observaba mi propia vida, sino la vida de los demás, personas con las que apenas había interactuado. Una maestra de mi escuela primaria, una barista que servía. Bebía mi café todas las mañanas, un extraño al que sonreía al pasar, y luego vi cómo sus vidas se agitaban. La amabilidad que le mostré a una persona no terminó con ella, continuó. El barista que estaba exhausto ese día sintió una chispa de alegría por mi simple agradecimiento. Esa alegría persistió. Más tarde esa misma tarde, consoló a un cliente afligido que estaba a punto de perder la esperanza. Ese acto de compasión, a su vez, influyó en la familia del cliente, y siguió, como una piedra arrojada a un estanque en calma. Pero lo mismo ocurrió con los momentos de abandono. Vi cómo las palabras que pronuncié con frustración fueron llevadas al corazón de los demás. Un comentario brusco mío se había convertido en una duda más profunda para alguien que ya estaba luchando. La onda expansiva no se detuvo con ellos. Llevaron ese dolor a sus relaciones, a sus decisiones. Tienes mucho más poder del que crees, dijo Jesús. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Cada acto de amor fortalece la luz, pero cada acto de negligencia u odio fortalece la oscuridad.
Ahora entendí los hilos invisibles de conexión entre todos nosotros. Eran reales. Lo que hice, lo que dije, incluso lo que pensé, todo importó. Y, sin embargo, incluso en mi arrepentimiento, había esperanza. Vi que cada decisión de hacer el bien, por pequeña que fuera, tenía un poder inmenso. No era demasiado tarde. Todavía tenía la oportunidad de crear ondas de amor. Pero entonces la luz se atenuó. El calor que había sentido se hizo pesado y supe que algo se avecinaba. La expresión de Jesús permaneció tranquila, pero una tristeza permaneció en sus ojos. Hay algo que debo mostrarles, dijo. El espacio que nos rodeaba se retorció, de repente, vi la tierra no como la conocía, sino como podría ser. Las tormentas azotaron el cielo. Los incendios consumieron los bosques. Las inundaciones se tragaron ciudades enteras. La gente gritó desesperada. Pero no fue solo la destrucción lo que me sacudió. Era el vacío. Los corazones de la gente se habían helado. La compasión se había desvanecido. El miedo gobernaba donde una vez floreció el amor. La división se extendió como veneno. Vi cómo las decisiones de la humanidad, la codicia, la ira, la indiferencia, habían creado esta realidad. No fue la tierra misma la que causó este sufrimiento. Éramos nosotros. Entonces escuché de nuevo la voz de Jesús, firme y clara. Esto no es un castigo, afirmó. Es la consecuencia natural de un mundo que se aleja del amor. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero se puede detener. Yo pregunté. Él asintió. Sí, pero el tiempo es corto. La urgencia en su voz me atravesó. No estaba hablando de años o décadas. El cambio ya había comenzado. Las decisiones que tomemos, las decisiones que seguiremos tomando, determinarán el camino a seguir. Díselo, dijo. Dígales que elijan el amor, elijan el perdón, elijan la compasión, porque lo que viene después dependerá de lo que se elija ahora. Y con eso, la visión se desvaneció. Sabía que ya no podía quedarme. Me habían dado este mensaje por una razón. No fue solo para mí, fue para todos nosotros. Cuando la visión se desvaneció, sentí como si me hubieran desnudado. Todas las ilusiones a las que me había aferrado habían desaparecido. Vi la verdad de lo frágil que era la vida, con qué facilidad olvidamos el impacto eterno de nuestras decisiones. Pero junto a esa verdad había una esperanza radiante. Todavía tenía una opción. Todos lo hicimos. Jesús estaba ante mí, su presencia brillando con amor infinito. No hubo ninguna condena, solo un anhelo, un deseo profundo de que la humanidad despertara. No eres impotente, dijo. Pero el despertar comienza en el interior. Y lo entendí. El despertar espiritual no se trata de grandes gestos ni de sacrificios imposibles. Se trata de la elección simple y deliberada de vivir con amor. Perdonar, incluso cuando es difícil. Ver a los demás como almas, no como enemigos. Todos los días se nos presentan esas opciones y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de su importancia. Me mostró los innumerables momentos de mi vida en los que me había alejado de ese despertar. Momentos en los que silencié mi intuición, ignoré la necesidad de ayudar a alguien o justifiqué mi enojo. Pero también vi las veces que había elegido el amor, incluso cuando era difícil. Y esos momentos no habían sido pequeños. Cada acto de bondad había dejado una marca, como huellas brillantes en el tejido de la existencia. El despertar de la humanidad no vendrá de un gran evento, dijo Jesús. Vendrá de muchas pequeñas decisiones, de corazones que recuerdan su propósito. Me dolía el alma por el peso de esa comprensión. El reino espiritual no era algo lejano o inalcanzable. Estaba justo aquí, entrelazado con nuestra vida cotidiana. Cada oración, cada momento de compasión genuina cerró la brecha entre lo físico y lo divino.
¿Pero cómo lo sabrán? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Cómo verá la gente la verdad? Jesús sonrió suavemente. Tú les dirás. No era solo mi responsabilidad. Cada persona que vislumbra la luz está llamada a llevarla de regreso al mundo. Algunos hablarán, otros actuarán, pero juntos creamos una fuerza lo suficientemente fuerte como para disipar incluso la oscuridad más profunda. Y así lo acepté, no como una carga sino como un propósito sagrado. El tirón llegó de repente, como si se desenrollara un hilo. Me sentí alejado de la luz. El calor se desvaneció. El brillante reino de la paz y el amor se atenuó. No, susurré. No tenía miedo de regresar, pero sabía que en el momento en que me fuera, el peso del mundo físico volvería a caer sobre mí. Y, sin embargo, también sabía que tenía que irme. La voz de Jesús resonó por última vez. Recordar. Entonces todo cambió. El dolor me golpeó como un maremoto. Mi cuerpo quedó aplastado bajo los escombros, quemado por un sufrimiento que nunca había conocido. Mi pecho se agitó. Pulmones desesperados por aire. El sonido de sirenas, voces distantes y movimientos frenéticos llenaron mis oídos. Estaba de vuelta. ¡Ella está viva! Una figura se cernía sobre mí, un paramédico, con el rostro pálido de incredulidad. Manos fuertes retiraron los escombros. Mi visión se volvió borrosa, pero podía escuchar el parloteo frenético de los rescatistas. Lo llamaron un milagro. Debería haber estado muerta, pero no lo estaba. El dolor era insoportable, pero mi mente seguía clara. Cuando me subieron a una camilla, sentí la presencia persistente de lo que había visto. La luz se había ido, pero su calidez permaneció dentro de mí. Todavía podía sentir su pulso en mi pecho, un recordatorio de que me habían enviado de regreso por una razón. ¿Puedes oírme?, preguntó uno de los paramédicos. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. En cambio, asentí. Siguieron repitiendo la palabra milagro mientras examinaban mis heridas. Dijeron que llevaba 7 minutos sin latir y ahí estaba, respirando, viva. Pero lo que no vieron fue lo que había cambiado dentro de mí. La Jessica que se había reído en el café esa mañana no era la misma Jessica que ahora yacía bajo las luces intermitentes de la ambulancia. Se había levantado el velo. Sabía lo que había más allá y sabía que no podía guardármelo para mí. Desperté en el hospital horas más tarde. Las máquinas pitaban constantemente a mi alrededor. Cables colgaban de mis brazos y el olor antiséptico llenaba el aire estéril. Mi cuerpo estaba maltrecho, costillas fracturadas, pulmones magullados, innumerables cortes, pero estaba vivo. Los médicos estaban desconcertados. Hablaron en voz baja, miraron mi historial y negaron con la cabeza. Estabas clínicamente muerto, dijo finalmente uno de ellos, con la voz llena de incredulidad. 7 minutos. Estábamos listos para llamarlo, pero luego tu corazón empezó de nuevo. Otro añadió, sin explicación. Asentí, pero no pude encontrar las palabras para explicarlo. ¿Cómo podría decirles lo que había visto? ¿Cómo podría describir la luz, la presencia, las verdades profundas que me habían sido reveladas? Lo pude ver en sus ojos, querían una respuesta científica, pero no la había. No por esto. Entró una enfermera con expresión más suave. Ajustó las mantas y le ofreció una sonrisa amable. Algunas personas lo llaman una experiencia cercana a la muerte, dijo suavemente. Pero suena como algo más. Más. Sí, eso era exactamente lo que era. Durante los días siguientes, surgieron las preguntas. Los periodistas querían hablar conmigo. Los médicos insistieron en realizar más pruebas, incapaces de comprender cómo sobreviví sin daño cerebral. Pero ningún examen médico pudo revelar lo que realmente había cambiado. Yo era diferente.
Cada sonido, cada color, cada latido se sentía amplificado. El peso del aire, el zumbido lejano de las máquinas. Era como si pudiera sentir el pulso de la existencia misma. Y a veces, cuando cerraba los ojos, todavía podía sentir la luz. Pero había una cosa que sabía sin lugar a dudas. No había regresado solo para vivir. Había vuelto a hablar. A los pocos días de recibir el alta me paré frente al espejo por primera vez. Mi reflejo me devolvió la mirada, cansado y magullado, pero mis ojos contenían algo nuevo. Un saber, una certeza. Pensé en la advertencia que Jesús me había dado, el llamado a despertar, a recordar a los demás el poder que tenían en sus decisiones. No estaba segura de cómo lo haría, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Porque había muerto, y en esa muerte vi la verdad. Ahora era el momento de que el mundo lo escuchara. Después de mi regreso, el mundo ya no sentía lo mismo. Parecía igual, olía igual, pero no lo era. La luz que había experimentado en ese otro reino parecía persistir en los límites de mi percepción, como un tenue resplandor que casi podía ver. Cada momento se sentía más profundo, más profundo. Los colores eran más vibrantes. Suena con más capas. Incluso el viento que rozaba mi piel tenía una extraña familiaridad. Era como si lo hubiera sentido antes, en un recuerdo lejano. Pero lo que realmente cambió fue lo que sentía por la gente. Comenzó en el hospital. Las enfermeras se movían por los pasillos con manos suaves y ojos cansados. Podía sentir su cansancio pero también su calidez. Cuando un médico entró en mi habitación, vi algo más que un hombre con bata blanca. Vi las cargas que llevaba, la preocupación que se aferraba a él como una sombra. Antes lo habría descartado. Ahora era imposible ignorarlo. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana, tomándolo por sorpresa. Él parpadeó, sorprendido. Estoy bien, respondió con una sonrisa forzada, pero yo sabía lo contrario. Había una tristeza en él, un cansancio del que no estaba dispuesto a hablar. No presioné. En cambio, simplemente sonreí. Uno genuino, y de alguna manera supe que ayudaba. Pero no fueron solo personas. Podía sentir la energía de las habitaciones, la pesadez que persistía en algunos lugares y la ligereza en otros. Ciertos espacios, especialmente en el hospital, estaban llenos de tristeza. Sin embargo, incluso en los rincones más oscuros, podía sentir un destello de esperanza, como una vela que lucha contra el viento.